Muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, profe. Lina. Buenas noches, Iván. Bueno, estamos 9 personas reunidas ya, conectadas. Yo creo que demos inicio para no trasnocharlos y los que se vayan conectando, pues van llegando, van uniendo al tema y de igual manera pues tienen la grabación que allí les queda para poderla escuchar desde el inicio, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a estudiar en esta clase, a partir de la clase de hoy, vamos a entrar a hacer un abordaje de los mecanismos de participación ciudadana. Vamos vamos a estudiar los famosos mecanismos de participación ciudadana, los cuales son pues unas herramientas establecidas en la Constitución del 91, que están a disposición de todos nosotros, de todos los ciudadanos, de todas las personas y de las autoridades públicas también, que lo que pretenden es incentivar la democracia participativa directa, ¿sí? Es decir, que todos los ciudadanos colombianos podamos tomar o ser parte en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas comunes. También nos sirve para ejercer control y poner límites a los poderes de acuerdo con con los preceptos que establece la Constitución política. Entonces, digamos que a partir de hoy, las siguientes clases vamos a hacer un abordaje de manera práctica de estos mecanismos de participación ciudadana, porque a través de ellos podemos también incidir en la transformación de nuestro entorno en todos los aspectos de la vida, a nivel social, económico, político, cultural, en todas las dimensiones que abarca, digamos, la participación ciudadana o la democracia participativa directa, ¿cierto? Que es cuando el ciudadano se involucra y hace parte en la solución a las problemáticas de su país, de su municipio, de su localidad, de su departamento, eh, digamos, en todos los ámbitos del territorio colombiano, ¿cierto? Entonces, bueno, la clase de hoy es el inicio de este tema. Vamos a hablar, digamos, hoy de las generalidades de estos mecanismos de participación ciudadana y en las clases siguientes, pues iremos analizando cada uno de ellos, pero vamos a abordarlos de una manera muy práctica. Es decir, no vamos a entrar a abordarlos desde la teoría, ¿cierto? Sino desde la práctica, es decir, de una manera procesal, porque lo que yo pretendo es que ustedes comprendan, digamos, conozcan cómo poder activar cada uno de ellos, cómo poderlos llevar a la práctica. Es muy importante que ustedes sepan el manejo práctico de cada uno de estos mecanismos para el día en que lo necesiten, que sea conveniente, puedan ustedes ser unos iniciadores, unos activadores, unos promotores de cualquiera de estos mecanismos de participación ciudadana que los pueden proponer o los puede proponer cualquier ciudadano o cualquier grupo de ciudadanos. ¿Listo? Entonces, para ello, pues les voy a compartir unas diapositivas que he traído para hoy. Un segundo. Bueno, listo. ¿Ya divisan mi diapositiva? Si son tan amables y me confirman. Sí, señor, sí se ven perfectamente. Muchas gracias, Luis Enrique, muy amable. Bueno, entonces, como les decía, los mecanismos de participación ciudadana, como les decía, son herramientas
establecidas allí en la Constitución del 91 para asegurar e incentivar la democracia participativa directa de todos los ciudadanos colombianos. A través de estos, pues todos los ciudadanos podemos tomar parte en las decisiones y en la resolución de los problemas comunes. Podemos ejercer control y poner límites a los poderes. Y cuando hablo de poner límites a los poderes, hablo a nivel de todas las esferas, todos los, digamos, el contexto territorial. Podemos incluso hacerlo a nivel local frente a la Junta de Acción Comunal. Podemos hacerlo a nivel municipal, ante los consejos, ante el alcalde. Podemos hacerlo a nivel departamental, ante la asamblea, ante los gobernadores. Y podemos hacerlo a nivel nacional, ante el Congreso y ante el gobierno nacional. Entonces, es bien interesante mirar cómo cada uno de estos nos va a servir para llegar o acudir ante alguna de estas instancias en los distintos territorios, en las distintas jurisdicciones, y poder proponer soluciones o poder participar en las decisiones que se vayan a tomar en relación con la comunidad, ya sea a nivel local, municipal, departamental o nacional. ¿Listo? Bueno, ¿dónde encontramos regulados nosotros esos famosos mecanismos de participación ciudadana? Básicamente los tenemos regulados en dos grandes normas. Permítanme que esto no me cambia. Primero, pues en la Constitución Política, nuestra Constitución Política, allí en el artículo 103 de la Constitución Política, allí nos dice el artículo 103, nos enuncia los mecanismos de participación ciudadana y nos dice, son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y normativa y la revocatoria del mandato. Nos enuncia 7 mecanismos de participación ciudadana, ¿cierto? 7. Aunque digamos que aunados, sumados a estos, tenemos otras acciones constitucionales a través de las cuales también nosotros podemos participar e incidir en las decisiones de lo público, ¿cierto? De las autoridades administrativas, como son, por ejemplo, la acción de cumplimiento, la acción de tutela, las acciones populares, las acciones de grupo, ¿cierto? Que, digamos, están constituidas o están clasificadas como acciones constitucionales. También, digamos, acercan a la ciudadanía, a la comunidad, a decisiones y a los problemas que atañen, digamos, desde las autoridades administrativas. Bueno, allí ese artículo 103 de la Constitución también nos dice, en el segundo inciso nos dice que el Estado contribuirá a la organización, promoción, capacitación de asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. Es decir, nos dice aquí el 103 que el Estado tiene el deber, tiene la obligación de promocionar estos mecanismos de participación ciudadana y aparte de eso, al promocionarlos, pues capacitar a los ciudadanos, capacitar a las asociaciones cívicas, sindicales, comunitarias, profesionales, ¿cierto? En el uso de estos mecanismos, en el uso y manejo de estos mecanismos de participación ciudadana. Entonces nosotros encontramos entidades como el Ministerio de Justicia, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las personerías, la Contraloría, entidades que se encargan de difundir y de promocionar estos mecanismos de participación ciudadana y de capacitar a la gente, ¿cierto? Por ejemplo, la Contraloría y la Personería
se dedican mucho a capacitar las veedurías ciudadanas. Bueno, las veedurías ciudadanas podríamos decir que son otro mecanismo de participación ciudadana, ¿cierto? Y entonces estas entidades como Defensoría, Personerías, Contraloría, por ejemplo, capacitan demasiado en temas en materia de veedurías ciudadanas, ¿cierto? Incluso las entidades públicas en su plan de gestión deben allí, digamos, abrir un espacio en sus planes de desarrollo. Las entidades territoriales en sus planes de desarrollo deben contar con la participación ciudadana para la elaboración de esos planes de desarrollo, plan de desarrollo de un alcalde, de un gobernador, ¿cierto? Proyectado a 4 años, debe contar con la participación de la ciudadanía, ¿cierto? Del municipio, del departamento, ¿no? Las entidades administrativas de los municipios, de los departamentos, también en su plan de gestión deben incluir allí un segmento que tenga que ver con la invitación de la ciudadanía a participar en las decisiones, en la rendición de cuentas, en el control y en la vigilancia de toda la gestión pública que adelanten estas autoridades, ¿cierto? Entonces, digamos que si nosotros nos pusiéramos a investigar cómo nos metemos, cómo participamos, digamos, en cuanto a la gestión de las entidades públicas, pues encontraríamos que tenemos muchos espacios allí, ¿no? Solo que por desconocimiento de la ciudadanía, pues no se participa, no se interviene, ¿cierto? Bueno. ¿Cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana? Bueno, ya nos decía el artículo 103, nos los enuncia. Yo, sin embargo, voy a hacer una mención muy general de cada uno de ellos, digamos, en qué consiste de manera muy general cada uno de ellos, pero más adelante, digamos, empezaremos a abordar uno por uno, ya de manera más específica, más concreta, y cuál es el procedimiento de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces tenemos el voto. El voto, digamos, es la herramienta más fundamental y común de la participación ciudadana, porque el voto es un mecanismo de participación ciudadana que usamos en todos los demás mecanismos de participación ciudadana, ¿cierto? Así como lo usamos para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, miembros de la Junta de Acción Comunal, congresistas y presidente de la República, ¿cierto? Así como lo usamos para elegir nuestros representantes, también lo usamos para poder participar en los distintos mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, si activamos una consulta popular, esa consulta popular se va a materializar o se va a realizar a través del voto, ¿cierto? La gente tiene que acercarse y votar frente a la pregunta que se va a formular en la consulta popular. Entonces, miren cómo el voto, pese a que es un mecanismo de participación independiente, también, digamos, entra a ser una herramienta de aplicación de los otros mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, en un referendo, también participamos en ese referendo a través del voto. En una revocatoria del mandato, también participamos a través del voto, ¿cierto? Digamos que en casi todos los mecanismos de participación ciudadana participamos a través del voto, incluso en el cabildo abierto, ¿cierto? Entonces, el voto, digamos que es el mecanismo de participación ciudadana por excelencia, por excelencia. Y lo triste de ello es que al voto no le damos el valor, no le damos la importancia que se merece, ¿cierto? Entonces mira uno cómo hoy en día los políticos compran el voto, compran a la gente y la gente vende su voto. La gente vota por unas tejas, por unos ladrillos, vota por un contrato de prestación de servicios, vota por un cargo de libre nombramiento y remoción,
vota por un mercado, vota porque le están pagando un salario, vota por un contrato grande de obra, de suministro, de interventoría, ¿cierto? Es decir, todo el mundo vende su voto. Vota a cambio de un interés particular que le va a ofrecer o que le va a garantizar ese político por el cual va a votar, ¿cierto? Es muy poca la gente, digamos, que vota de verdad a conciencia y tiene voto de opinión, es decir, un voto libre de intereses particulares, ¿cierto? Hay gente que vende el voto el último día de las elecciones por 50, 100,000, 150,000 pesos que pagan a veces los políticos ese día, ¿no? Y la gente no sabe el valor tan importante que es el voto, porque con el voto estamos poniendo allá las personas que administran nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros departamentos, nuestro país, ¿cierto? Estamos eligiendo a quienes hacen las leyes, quienes nos gobiernan, a quienes nos rigen, nos regulan, ¿cierto? Estamos eligiendo concejales, diputados, estamos eligiendo alcaldes, gobernadores, senadores, representantes a la Cámara, presidente, y no vemos la magnitud que tiene elegir a estas personas, ¿cierto? Elegimos a estas personas de manera, digamos, inconsciente, de manera interesada, de manera parcializada, sin conocer siquiera sus propuestas, sin conocer su historia de vida, su hoja de vida, su pasado, su formación, sin conocer ni siquiera qué propone o cuál es, digamos, su proyecto político, cuáles son sus ideas centrales, ¿cierto? Votamos ahí a ojo cerrado por el que diga mi tío, por el que diga mi papá, por el que diga mi hermano, o por el que me esté ofreciendo este contrato, o lo uno o lo otro, ¿cierto? Y por eso, pues, nuestro país está manejado, cooptado por la corrupción, ¿no? Entonces, el voto, digamos, el voto es muy importante y es importante también hacer un llamado de conciencia para cuando se vaya a hacer uso del voto, cuando se vayan a elegir eh, representantes ante las corporaciones públicas o cuando se vayamos a elegir alcaldes, gobernadores, presidente, lo hagamos a conciencia. Conozcamos primero el proyecto político de cada uno de estos candidatos, sus propuestas, conozcamos su hoja de vida, su pasado, ¿cierto? Y para que, digamos, indaguemos en eso y no nos quedemos ahí votando eh, de manera ignorante y de manera inconsciente y alimentando un sistema político corrupto y avaro, que es el que, digamos, gobierna este país, lo ha gobernado durante décadas, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos como para simplemente hacer una presentación de lo que es el voto. Tenemos también allí el plebiscito. Digamos que el plebiscito es básicamente, el plebiscito es de uso exclusivo del presidente de la República. No podemos hacer, digamos, no se puede activar por parte de la ciudadanía. El único que puede activar el plebiscito es el presidente de la República. Y es básicamente para hacerle una consulta a los ciudadanos sobre una decisión de trascendencia nacional, ¿cierto? Se usa para que el pueblo apoye o rechace eh, una política del Ejecutivo, ¿cierto? Del gobierno nacional, del presidente de la República o de sus ministros, ¿cierto? Y el resultado del plebiscito, pues, es obligatorio para el presidente. En caso de que, digamos, se llegue a aprobar, pues obliga a que el presidente lo pueda implementar, lo pueda reglamentar, ¿cierto? Un ejemplo, digamos, reciente de plebiscito en Colombia fue el de Juan Manuel Santos, ¿cierto? Cuando pretendió validar los acuerdos de paz con las FARC en La Habana, allá en el año 2016, perdón, una vez firmados, digamos, los acuerdos con las FARC, él sometió a consideración del pueblo colombiano la validación de esos acuerdos. No estaba obligado a hacerlo, pero como era, digamos, un asunto de trascendencia nacional, imagínense, nada más ni nada menos que
que hacer la paz con un grupo guerrillero, con un grupo violento armado histórico en nuestro país, pues era importante, digamos, consultárselo al pueblo, ¿cierto? Era una consulta de trascendencia nacional. Lo que no se esperaba Juan Manuel Santos es que fuera a perder ese plebiscito, porque lo perdió. Digamos que la mayoría votó porque no avalaban esos acuerdos, ¿cierto? Ganó el no en ese plebiscito y sin embargo, pese a que ganó el no, pues Santos no hizo caso a esas resultas de ese plebiscito y sin embargo suscribió y validó los acuerdos de paz con las FARC en La Habana. Es decir, le consultó al pueblo y finalmente desconoció digamos, la voz del pueblo, ¿no? Entonces, lo que uno se cuestiona es, bueno, si no iba a respetar la decisión del pueblo, ¿por qué lo sometió a consulta del pueblo? ¿Y por qué le dio la espalda a lo que dijo el pueblo, ¿cierto? Si el pueblo dijo no, y él lo firmó, lo suscribió y lo validó, lo convalidó. Si se suponía que lo sometía a plebiscito era para que todos los colombianos lo validáramos o no lo validáramos, ¿no? Entonces, digamos que le hizo conejo a ese plebiscito. Bueno, yo sin embargo voté, yo les cuento particularmente, yo voté ese plebiscito por el sí, porque yo sí quería que se suscribieran los acuerdos de paz. Lo que no me esperaba es todo lo que vino a pasar después y todo lo que ha venido pasando después, ¿no? Que es lamentable. Eh, bueno, sin embargo, les hizo conejo a los que votaron por el no, ¿no? Bueno, digamos, eso como para hacerles una pequeña contextualización del plebiscito, ¿no? Más adelante miraremos el desarrollo de este y de cada uno de los mecanismos. El otro mecanismo de participación ciudadana importante es el referendo. El referendo, que también hemos oído hablar del referendo, ¿cierto? Digamos que es una herramienta en la que los ciudadanos, o en la que mejor dicho, se le consulta a los ciudadanos para que aprueben o rechacen un proyecto de norma jurídica o para derogar una norma ya existente, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, eh, esta no sería la herramienta que debió haber, en la que debió haber pensado inicialmente el presidente Gustavo Petro en vez de hablar de la consulta popular, porque él era con su consulta popular, que para que le aprobaran la reforma a la salud, inicialmente había dicho que para que le aprobaran la reforma a la salud, ya que el Congreso la había hundido ya como 2, 3 veces, y lo mismo que la reforma laboral, ¿no? Porque se la hundieron. Entonces, pero él hablaba era de la consulta popular. Yo decía, pero está pensando en un mecanismo que no es el adecuado. Porque es que la razón de la consulta popular no es validar proyectos de normas jurídicas, ¿cierto? Sino simplemente hacer una pregunta, digamos, de trascendencia nacional para el pueblo. Y yo decía, y si lo que pretende es, digamos, que se aprueben, digamos, como la esencia de esa reforma a la salud y esa reforma laboral, pues el mecanismo idóneo tiene que ser un referendo. Entonces, ¿por qué habla de consulta popular? Nunca, digamos, entendí eso muy bien, ¿cierto? Él insistía, sin embargo, la consulta popular, pues no se la aprobó el Congreso, el Senado, y se le cayó, y bueno, por ahí se inventó que la registraduría, que por decreto, que por vía de excepción de objeción de inconstitucionalidad, iba a ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que se llevara a cabo, pero pues la Registraduría también le objetó eso, y bueno, finalmente no se realizó, toda vez que también la reforma laboral pues la resucitaron en el Congreso y se aprobó la reforma laboral, ¿no? Y finalmente, pues las preguntas que se iban a formular en esa consulta popular, nada tenía que ver con los temas de salud, sino exclusivamente con los temas del proyecto de la reforma laboral. Entonces, claro, el mecanismo idóneo que debió haber promocionado, o el que se debió haber hablado, era del referendo y no de la consulta popular.
que hay referendo derogatorio y referendo aprobatorio, ¿cierto? Entonces era el referendo aprobatorio para aprobar una nueva ley o una norma, ¿cierto? Que hubiese sido el proyecto de ley, proyecto de reforma laboral, proyecto de reforma a la salud. Eso, digamos, para hablar de manera muy general del referendo. Y tenemos el otro mecanismo de participación ciudadana, que es la consulta popular, que fue de la que nos habló tanto Petro los último medio año, o en todo este año, ¿cierto? Que nos estuvo con el tema de la consulta popular. Y la consulta popular, pues, es la pregunta que se le hace a la ciudadanía sobre un tema de importancia a nivel nacional, departamental, municipal, distrital o local, ¿cierto? Es decir, que la consulta popular la puede promover no solo el presidente, ¿cierto? Sino que también la pueden promover los gobernadores a nivel departamental, los alcaldes también la pueden promover a nivel municipal, ¿cierto? Para hacerle, digamos, una pregunta de trascendencia o de importancia local, si es en municipio, departamental, si es a nivel departamental o nacional, y digamos que dependiendo la jurisdicción, pues la promueve el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, ¿cierto? La decisión que se tome, que ya de igual manera más adelante cuando profundicemos en cada una de ellas vamos a mirar que para que una consulta popular se apruebe, para que cualquiera de estos mecanismos de participación se apruebe, pues se requiere primero de la aprobación del umbral de votación y luego se requieren adicionalmente al umbral de votación, se requiere, o al umbral de participación, se requiere también un porcentaje de votos a favor por cada pregunta, ¿cierto? Y dependiendo tal vez también si es a nivel municipal, pues se requiere un porcentaje, si es a nivel departamental, un porcentaje distinto a nivel municipal, y si es a nivel nacional, otro porcentaje distinto de votos a favor. Lo vamos a mirar en las siguientes clases que vienen. Y tenemos por allí otro mecanismo de participación ciudadana, que es el cabildo abierto. El cabildo abierto, pues sí, digamos que es una reunión pública que se realiza, digamos, con los consejos municipales o distritales. Es la reunión de la ciudadanía con el consejo, ¿cierto? Con el consejo a nivel municipal. Y también, ojo, con el consejo y con las juntas administradoras locales, ¿cierto? Con el consejo y con las juntas administradoras locales. Y en estas reuniones, pues puede participar la ciudadanía de manera directa. Y el propósito de este mecanismo de participación ciudadana del Cabildo Abierto, pues es discutir, que la ciudadanía pueda discutir con los concejales, con las juntas administradoras locales, temas o asuntos de interés para la comunidad, ¿cierto? Asuntos de interés para la comunidad. Y pues se supone que son los asuntos que le interesen o que le interesen a la comunidad, específicamente a la comunidad promotora del Cabildo Abierto, ¿cierto? Sea a nivel local, o sea a nivel de junta administradora local, nivel de localidad, o sea a nivel municipal. Entonces, básicamente es la ciudadanía la que propone el tema sobre el cual quiere que se discuta con el consejo o con la junta administradora local. Los habitantes pues tienen el derecho a intervenir y expresar sus opiniones, a participar, pero solo el consejo o la junta administradora local pueden tomar decisiones. Claro, es decir, la ciudadanía participa, opina, propone, y el consejo y o la junta administradora local finalmente son los que deciden, ¿cierto? Estas corporaciones públicas. Entonces, digamos, en esencia, ese es el cabildo abierto, es un mecanismo de participación ciudadana a nivel local, a nivel municipal o a nivel de localidad dentro de un municipio, ¿cierto? No funciona a nivel departamental ni funciona a nivel nacional, solo funciona a nivel municipal el cabildo abierto. Tenemos otro que es la iniciativa legislativa y normativa.
Es el otro mecanismo de participación ciudadana, la iniciativa legislativa o normativa, que básicamente pues es el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley o de acto legislativo en el Congreso de la República, ¿cierto? Digamos, si la ciudadanía se concerta y tienen concertado, digamos, presentar un proyecto de ley al Congreso o presentar un proyecto de acto legislativo. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto de ley y un proyecto de acto legislativo? Que el proyecto de acto legislativo busca modificar algún artículo o algunos artículos de la Constitución política, ¿cierto? Mientras que el proyecto de ley no necesita que se modifique la Constitución política. El proyecto de ley lo que busca es regular un asunto, un tema, una materia, sin que sea necesario modificar la Constitución política. Mientras que el proyecto de acto legislativo lo que pretende es modificar la Constitución política. Entonces la ciudadanía puede concertarse y presentar proyectos de ley, ¿cierto? Para reglamentar, regular algún tema, o puede presentar proyectos de acto legislativo que busquen modificar algún artículo o algunos artículos de la Constitución política, ¿cierto? Después miraremos que los proyectos de ley tienen menos debates que los proyectos de acto legislativo, ¿cierto? Requieren más sesiones, más debate en el Congreso, pues por dada su relevancia de que a través del proyecto de acto legislativo se va a reformar la Constitución política, ¿no? Mientras que a través de un proyecto de ley ordinaria, pues simplemente lo que se va es a reglamentar un tema, un asunto de carácter nacional, ¿no? Bueno, esta iniciativa, esa es la iniciativa legislativa, pero resulta que también existe la iniciativa normativa. Es el mismo mecanismo de participación ciudadana, solo que puede ser o iniciativa legislativa, si es cuando la ciudadanía quiere presentar un proyecto de ley o un proyecto de acto legislativo al Congreso, y se le llama iniciativa normativa cuando es la ciudadanía, pero ya a nivel local, a nivel territorial, que quiere presentar, por ejemplo, un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal o un proyecto de ordenanza ante la Asamblea Departamental. Ustedes saben que los consejos municipales lo que piden son acuerdos municipales, ¿cierto? Los acuerdos municipales son como unas pequeñas normas, unas pequeñas leyes, pero a nivel municipal, que solo tienen, digamos, aplicación dentro del municipio, dentro de la jurisdicción del municipio, y que regulan, reglamentan asuntos propios del municipio, ¿cierto? Es decir, es como una ley pequeñita, una ley local que aplica solo para el municipio. Esos son los famosos acuerdos municipales. Y entonces los alcaldes pueden presentar proyectos de acuerdo municipal para que el Congreso los analice, perdón, para que el Consejo los analice, los apruebe o no los apruebe, ¿cierto? Y el mismo Consejo también puede presentar, promover proyectos de acuerdo en beneficio de la comunidad a nivel municipal, y la ciudadanía a través de este mecanismo de participación ciudadana llamado la iniciativa normativa puede también presentar proyectos de acuerdo municipal ante el Consejo para que se conviertan en acuerdo municipal, ¿cierto? O la iniciativa legislativa, presentar proyectos de ley para que se conviertan en ley, ¿cierto? O proyectos de acto legislativo para que se conviertan en modificaciones a la Constitución política, ¿sí? Entonces miren el poder que tenemos los ciudadanos para incidir en las leyes de nuestro país, en la modificación de nuestra constitución política, en la creación de acuerdos a nivel municipal y en la creación de ordenanzas a nivel departamental. Ah, bueno, olvidé decirles que las asambleas departamentales, donde están allí los diputados, elegimos diputados, pues están para expedir ordenanzas, ¿cierto? Ordenanzas departamentales. Y pues obviamente para hacerle control político al gobernador, así como los concejales o el consejo está para hacerle control político también a la administración municipal, al alcalde y a todo su gabinete, a todas las entidades
del municipio. Pues lo mismo hace la asamblea, ¿no? Hace control político al gobernador y a todas las entidades del departamento, pero también ella analiza y aprueba o imprueba los proyectos de ordenanza que presenten los gobernadores, ¿cierto? Y ellos también, los diputados, pueden, por iniciativa particular, presentar también proyectos de ordenanza ante la misma asamblea y pues la comunidad, la ciudadanía, a través de este mecanismo de participación ciudadana, la iniciativa normativa, puede presentar también proyectos de ordenanza ante las asambleas departamentales. Entonces, miren lo importante que es este mecanismo de participación ciudadana, de la iniciativa legislativa o normativa. ¿Listo? Tenemos otra que también es bien importante, digamos que impacta ya de manera directa la gobernanza a nivel local, a nivel territorial, y es la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato es bien interesante porque es el derecho político que tenemos los ciudadanos de poner fin al mandato de un alcalde o de un gobernador. Ojo, es decir, a través de la revocatoria del mandato, la ciudadanía, así como le confirió el mandato al alcalde o al gobernador en las elecciones, ¿cierto? Porque cuando elegimos alcalde lo que hacemos es darle un mandato, decirle, mire, le encomendamos la tarea de regir los destinos de nuestro municipio, señor alcalde, a usted, señor gobernador, le encomendamos la tarea de regir los destinos y la administración de las entidades del departamento. Lo mismo hacemos con los alcaldes, le damos un mandato, le conferimos el mandato, ¿cierto? De que dirija, de que administre, de que represente nuestro municipio, nuestro departamento, y que dirija a todas las entidades y que busque el bienestar de todos los habitantes del municipio o del departamento, ¿cierto? Pero si nosotros miramos que ese alcalde o ese gobernador están incumpliendo con su plan de gobierno, ¿cierto? Porque digamos que el mandato de los alcaldes y de los gobernadores el gobierno de los alcaldes y gobernadores es un gobierno programático, es decir, está basado en un programa político, en un proyecto de programa político que le presentan a la ciudadanía. Y nosotros votamos según ese programa político, ¿cierto? Entonces, este mecanismo funciona para cuando la ciudadanía, después de un año, porque se necesita que el alcalde o el gobernador lleven por lo menos un año en ejercicio ya de funciones, después de un año no puede promoverse antes de que el alcalde o el gobernador lleve un año de mandato, hay que esperar un año. Pero si vemos que después del año ese alcalde no ha cumplido nada su plan de gobierno, y ese gobernador tampoco cumple y no ha hecho nada, y eso prometió que iba a hacer no sé qué, que iba a hacer obras por allí, por allá, que iba a invertir en servicios públicos, en vivienda de interés social, que iba a pavimentar no sé qué, no ha hecho nada, no, ni siquiera ha arrancado la contratación, no hay ni estudios previos, no hay nada, no hay planeación, no hay nada. Entonces la gente puede decir, oiga, este alcalde como que nos está tomando del pelo, o este gobernador, vamos a revocarle el mandato, revoquémosle el mandato. Revocarle el mandato es decirle, venga, ya no más, ya no queremos que sea nuestro alcalde, ya no queremos que sea nuestro gobernador, lo vamos a remover de ahí, le vamos a revocar el mandato que le dimos cuando lo elegimos. ¿Por qué? Porque usted está incumpliendo su plan de gobierno, ¿cierto? El plan de gobierno que nos presentó a nosotros, que nos enamoró de su plan de gobierno, y resulta que todo era carreta, ¿cierto? Entonces lo vamos a destituir, lo vamos a bajar de allí y vamos a elegir otro alcalde o vamos a elegir otro gobernador. Entonces, miren lo interesante de este mecanismo de participación ciudadana, como es la revocatoria del mandato. Podemos incluso cambiar alcaldes o gobernadores, ¿no? Es muy interesante por eso, el alcance que tiene, digamos, la ciudadanía en estos mecanismos de participación ciudadana. Tenemos que hay unos
de estos mecanismos que les acabo de mencionar, digamos de manera muy general, hay unos que pueden ser promovidos por la ciudadanía y por las autoridades públicas. Y hay otros que no pueden ser promovidos por la ciudadanía, sino solo por las autoridades públicas, ¿cierto? Y hay otros que no pueden ser promovidos por las autoridades públicas y que solo pueden ser promovidos por la ciudadanía. Entonces ahí tenemos tres clases, los que son exclusivos de la autoridad pública, los que son exclusivos de la ciudadanía, y tenemos una tercera categoría que son los híbridos o mixtos, que pueden ser promovidos por las autoridades públicas y por la ciudadanía, por cualquiera de los dos, ¿cierto? Entonces miremos cuáles son esos que pueden ser promovidos o activados o solicitados por la ciudadanía. Pues tenemos la iniciativa popular legislativa o normativa, que ya sabemos, digamos, de manera muy general para qué nos sirve, ¿no? Nos sirve para presentar proyectos de ley o proyectos de acto legislativo en el Congreso o proyectos de acuerdos municipales ante los consejos municipales o proyectos de ordenanza ante las asambleas departamentales, ¿cierto? Ese es, digamos, ese mecanismo de la iniciativa popular legislativa, pues puede ser solicitado exclusivamente por la ciudadanía, ojo, no puede promoverlo una autoridad pública, ¿sí? No, mentiras, sí puede promoverlo una autoridad pública. Por ejemplo, la iniciativa, bueno, aunque es que es iniciativa popular legislativa, porque es que las autoridades públicas sí pueden presentar proyectos de ley, proyectos de acto legislativo, pero como este es exclusivamente iniciativa popular, ¿cierto? Pues es exclusivo de la ciudadanía. El otro, que es exclusivo de la ciudadanía, es el cabildo abierto, que es digamos, cuando la ciudadanía a nivel de localidad promueve, digamos, la reunión con la Junta Administradora Local para tratar asuntos o temas de interés de esa localidad, ¿cierto? Con la ciudadanía, o de igual manera, cuando se promueve la reunión con el Consejo Municipal para tratar asuntos de interés de la comunidad en el municipio, ¿cierto? Y se realiza la sesión del Consejo con la ciudadanía, se escucha a la ciudadanía tiene voz, no tiene voto, pero tiene voz, ¿cierto? Lo mismo sucede a nivel de juntas administradoras locales. Y el otro, que puede ser promovido exclusivamente por la ciudadanía, pues es la revocatoria del mandato. Digamos, el Consejo no podría activar la revocatoria del mandato contra un alcalde, tampoco podría hacerlo la asamblea departamental frente al gobernador, ¿cierto? Y mucho menos podría hacerlo el presidente, ni un senador, ni un congresista. Digamos que este mecanismo de participación ciudadana es exclusivo de la ciudadanía. La revocatoria del mandato es exclusivo de la ciudadanía. ¿Listo? Entonces, tenemos estos tres que son exclusivos de la ciudadanía. Ahora miremos cuál es el que es exclusivo de la autoridad pública. Pues el plebiscito, ¿cierto? El plebiscito, que lo puede promover el presidente de la República únicamente, el plebiscito. Entonces aquí no puede promoverlo la ciudadanía, lo promueve el presidente de la República. Y tenemos los que pueden ser híbridos, es decir, que pueden ser solicitados tanto por la autoridad pública como por la ciudadanía, por cualquiera de los dos, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces el referendo, ¿cierto? Y la consulta popular. Referendo y la consulta popular. Entonces el referendo lo puede promover la ciudadanía, lo puede promover el presidente de la República, la consulta popular la puede promover la ciudadanía, pero también la pueden proponer aquí ya alcaldes, gobernadores, el presidente, es decir, puede activarse por parte de la autoridad pública o por parte de la ciudadanía.
¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es el voto? De acuerdo con la Constitución Política, de acuerdo con nuestro artículo 258 de la Constitución Política, nos dice que el voto es un derecho y un deber ciudadano. Ojo, un derecho y un deber ciudadano. Y ojo que cuando hablamos de derechos y deberes, estamos hablando de que así como es un derecho, ¿cierto? A que nosotros, a que los ciudadanos podamos participar en la elección de nuestros gobernantes, ¿cierto? En la elección de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, senadores, representantes a la Cámara, presidente de la República, ¿cierto? Es decir, así como es el derecho a que podamos participar, podamos elegir a quienes sustentan el poder, y quienes nos administran y quienes hacen las leyes, ¿cierto? También es un deber, es decir, que estamos llamados a votar. Y miren que aquí es importante mencionar lo siguiente. La abstención, la abstención no sirve, no ayuda. Es decir, esas personas que no van a votar, que no salen a votar porque primero no tienen ningún pacto, ningún negocio, no les va a ofrecer nada, ningún candidato, porque no están metidos en política o en politiquería, no les interesa pues eso, de vender su voto, pero tampoco se interesan por conocer los candidatos y hacer voto de opinión. Entonces mucha gente se abstiene de votar, hay muchísima abstención, ¿cierto? Eh, y eso genera un daño gravísimo a la democracia porque resulta que terminan votando y terminan eligiendo a nuestros gobernantes una parte mínima de la población, mínima, ¿sí? Entonces, digamos de un municipio, por ejemplo, donde podrían votar, no sé, 500.000 personas, terminan votando por mucho 100.000, ¿cierto? O 50.000, y esas 50.000 o esas 100.000 son las que eligen y nos ponen el alcalde. Y uno dice, ¿qué pasó con las otras 400.000 que no dijeron nada? Se dejaron poner ese alcalde corrupto, ¿cierto? Entonces, miren lo que sucede cuando no votamos. Por eso es que es un deber de todo ciudadano votar también, hacer uso del voto. Por ahí hay países donde el voto es obligatorio. Aquí incluso se ha pensado en la reforma al Código Nacional Electoral eh, que presentó que ha presentado el anterior registrador nacional, Alexander Vega. Se había pensado en la implementación del voto obligatorio, es decir, que todo el mundo estuviera obligado a votar, ¿no? Finalmente, pues ese proyecto se cayó, se hundió, se archivó y no salió. Pero digamos que sí es importante tener ese sentido de pertenencia de lo público, ¿cierto? Incidir en lo que tiene que ver con lo público, porque es que lo público, la administración pública es de todos nosotros. Nosotros somos los que sostenemos las entidades públicas. Nosotros somos los que eh, permitimos que las personas lleguen allí a detentar el poder, y es con los recursos de nosotros que funciona la administración pública, y la administración pública está para brindarnos a nosotros todos los servicios que usamos a diario, ¿sí? Con los que estamos interactuando todos los días. La administración pública tiene el fin de garantizar nuestros derechos y de promover el bienestar de todos nosotros. Es decir, las autoridades y las entidades públicas son las que supuestamente deben desarrollar esos fines que establece allí la Constitución política. Y si nosotros no nos interesamos por la cosa pública, ¿cierto? Por, por, por la cosa pública que a la vez nos gobierna y nos administra y nos dirige. Y si nosotros no nos damos cuenta y no nos interesamos quiénes están allí detrás de esto, pues estamos clavándonos el puñal, ¿cierto? Vamos andando como cieguitos, ¿no? Y bueno.
Entonces, importantísimo hacer conciencia del deber de votar, ¿no? Salir a votar. Así sea que usted salga a votar en blanco, pero salga y vote, ¿cierto? Como les decía, pues es el mecanismo por excelencia, porque pues a través de él todos elegimos candidatos a cargos de elección popular y además también nos sirve como medio de realización de los otros mecanismos de participación ciudadana, porque como les decían todos los demás mecanismos, votamos, ¿cierto? Tenemos que manifestarnos a través del voto. Entonces el voto, digamos, es el mecanismo por excelencia. Y, eh, entonces vamos a mirar ya, digamos, a manera de pregunta-respuesta, vamos a empezar a abordar ya de manera práctica cómo vamos a implementar o cómo vamos a activar cada uno de estos mecanismos de participación ciudadana. ¿Cómo se activan? ¿Sí? ¿Cómo los activamos desde nosotros, desde la ciudadanía? Entonces, y eso lo vamos a trabajar, digamos, con preguntas-respuestas y vamos paso a paso, es decir, desde preguntarnos cómo iniciamos el trámite para activar cada uno de estos mecanismos, es decir, ante qué autoridad administrativa debemos acudir, ¿cierto? Si a una a nivel local, a una a nivel departamental o una a nivel nacional, eh, si quiénes debemos acudir allá, si podemos acudir un ciudadano común y corriente o tenemos que conformar un comité promotor, cuántas personas necesita el comité promotor como mínimo, cuántas como máximo, qué mecanismos de participación ciudadana necesitan un comité promotor, cuáles no, ¿cierto? Cuáles se puede hacer de manera individual por cualquier ciudadano, ante qué entidad nos dirigimos, si ante la registraduría municipal o ante la registraduría delegada departamental o ante la registraduría nacional del Estado Civil, qué solicitamos allí, entonces que hay que solicitar un formulario, qué formulario es ese, qué debemos diligenciar en ese formulario, qué debemos, de acuerdo a cada mecanismo de participación ciudadana, ¿cierto? Para inscribir, hacer la solicitud, inscribir el comité promotor cuando se necesita, luego que nos entregan los formularios para la recolección de apoyos o firmas, que cuánto tiempo tenemos para recolectar esas firmas, que cuántas firmas necesitamos para cada uno de estos mecanismos de participación ciudadana, dependiendo si es a nivel local, a nivel departamental o a nivel nacional, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tenemos para recaudar esas firmas? Que una vez presentado, una vez recaudadas esas firmas, debemos presentarlas y qué sucede después de eso, que si tenemos que corregir, cuánto tiempo tenemos para corregir o para subsanar o para completar firmas, ¿cierto? Que una vez entregado eso, cuánto tiene la registraduría para autorizar la realización del mecanismo de participación ciudadana, que cuántos votos necesitamos, bueno, que cuántas firmas debemos recolectar para que pueda ser, digamos, aprobada. Una vez aprobada, cuántos votos debemos recaudar, obtener en cada uno de estos mecanismos de participación ciudadana para que tengan fuerza vinculante, ¿cierto? Entonces a partir de la siguiente clase, vamos a empezar a mirar uno por uno de esa manera, de manera procedimental, pero de manera práctica, ¿sí? Ya de manera práctica. Entonces, esa es, digamos, la ruta de las siguientes clases que vamos a abordar. No entro a hablar de una vez ahorita para no dejar cortado el tema, sino que cogemos voto, mecanismo por mecanismo y desarrollamos el procedimiento completo para que no nos quede incompleto y después no tengamos problema de que olvidamos la ruta, el mapa de procesos y que entonces que nos toca recordar lo que vimos la clase pasada y volver a repetir todo el procedimiento. ¿Listo? Entonces empezamos esa tarea en 8 días en la siguiente clase. ¿Listo? Esto era, digamos, hoy era una pequeña introducción a esos mecanismos de participación ciudadana. Y miren lo importante de estos mecanismos, porque es que a través de ellos podemos incidir en todos los ámbitos de nuestra vida, de la vida en comunidad, ¿cierto?
en lo cultural, en lo económico, en lo político, en lo social, en todos los ámbitos podemos incidir a través de estos mecanismos. Entonces es importante que ustedes de manera práctica pues conozcan cómo se usan, cómo se activan y cuáles son los requisitos de cada uno de ellos para que el día de mañana ustedes analicen una problemática por ahí o estén metidos en medio de una problemática y digan, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no promovemos un plebiscito? ¿Por qué no promovemos una consulta popular? ¿Por qué no promovemos una iniciativa normativa? Presentemos un proyecto de acuerdo al Consejo para que esto se regule así. Presentemos un proyecto de ordenanza a la Asamblea, ¿cierto? Presentemos un proyecto de ley, un proyecto de acto legislativo, ¿cierto? Una consulta popular o revoquémosle el mandato a ese alcalde o a ese gobernador, iniciemos una revocatoria del mandato. Entonces es bien importante meternos, digamos, o conocer estos mecanismos para poder participar en lo público, todo lo que tiene que ver con la administración pública. Es supremamente importante que el profesional del siglo XXI conozca el estado en el que vive, conozca las herramientas constitucionales y legales que tiene para involucrarse en la vida pública y poder incidir y aportar a las soluciones y a las decisiones que atañen a nuestra sociedad a nivel municipal, a nivel barrial, a nivel departamental, a nivel nacional. ¿Listo? Digamos, estos mecanismos no los vean como unas herramientas para hacer política electoral, no, porque realmente no son para eso, ¿cierto? Es para hacer política de verdad, y no para hacer política, para incidir en las decisiones de lo público y incidir en todos los aspectos. ¿Listo? Bueno, ese era, digamos, el abrebocas que tenía para hoy. Son ya las 9 de la noche, se nos ha cumplido, digamos, el tiempo para la clase. Tenemos que pasar a la franja de la tutoría y en la franja de la tutoría quiero hablarles de la actividad entregable número 3. Es la última actividad entregable que ustedes deben desarrollar. Entonces quiero explicarles cómo eligen los grupos, cómo se inscriben a un grupo, cómo pueden trabajar en grupo, de qué trata la actividad, cómo la deben abordar, ¿vale? Entonces les voy a pedir el favor, como siempre, les voy a compartir aquí por el chat el enlace para que hagamos el cambio de franja y podamos pasarnos a la franja de qué, perdón, a la franja de la tutoría. Entonces aquí por el chat les voy a compartir en este preciso momento, úsenme, les voy a compartir el enlace para que hagamos ese tránsito allí, ¿vale? Y podamos continuar y pasar a la franja de la tutoría. Allí con todo gusto, ustedes saben, pueden hacer las preguntas que quieran, los comentarios que quieran, y vamos a la actividad entregable de la unidad 3, ¿vale? O si tienen dudas con relación a la de la unidad 2, pues también absolvemos inquietudes o dudas, aunque pues de ella hablamos en la clase anterior, de la 2, que es básicamente la continuación de la 1, pero nos falta hablar de la 3, que es el último paso que deben dar. ¿Listo? Entonces, les agradezco la asistencia a este espacio y los espero en el siguiente.